Y ahí está. Venga, un abrazo. Adiós. Otro. Bueno, vamos a hablar entonces sobre inteligencia artificial para la estrategia de email marketing. Bueno, me presento porque al final empezamos a conversar con José y no me presenté y tampoco me presentó él, así que me presento ahora. Yo soy María Díaz y trabajo en Doppler ya hace muchos años. Doppler es una herramienta de marketing automation y ahí yo lidero la parte de campaigns and events. Digamos, soy campaigns and events manager, todo lo que tiene que ver con canales propios, email marketing, SMS, notificaciones push, etcétera. Y lo que tiene que ver con eventos y eventos propios, eventos de terceros, etcétera. Y bueno, además también soy profe en algunas escuelas de negocios, estoy dirigiendo también un programa de Automation Marketing y Growth. Bueno, eso es un poco, ahí están también mis perfiles de social media, por si alguien quiere compartir contenido y etiquetarme. Hace rato que estoy muy dormida con las redes sociales, van a ver muy poca actividad ahí, pero bueno, pero existo ahí. Muy bien, empezamos con inteligencia artificial. Yo puse como un primer slide muy introductorio de qué es y cómo se aplica. Me perdí la primera charla del evento, yo calculo que ahí lo habrán explicado, de todas maneras es muy, muy breve esta introducción. Y aparte habrá público que por ahí también se perdió esa primera charla. ¿Qué es la inteligencia artificial? Es un conjunto de técnicas y algoritmos que permiten a las máquinas aprender, razonar y tomar decisiones como lo haría un ser humano. Es decir, que las máquinas ahora tienen la posibilidad, ahora desde hace un tiempo, ahora también es cierto que en los últimos meses se está hablando muchísimo por esto que hizo ChatGPT, digamos, pero ya hace tiempo que se viene trabajando en inteligencia artificial. Lo que hace esta tecnología, digamos, es aprender. Entonces, así como nuestro cerebro aprende y puede utilizar los conocimientos adquiridos para mejorar, para seguir aprendiendo por sobre eso, para ejecutar diferentes cosas, etcétera, la inteligencia artificial puede hacer lo mismo ahora. E incluso cuando dice tomar decisiones como lo haría un ser humano, me atrevo a decir, y por experiencia, porque la vengo aplicando ya en el último tiempo y demás, que en muchas cosas hasta ofrecen una solución mejor que la que pueda ofrecer un ser humano. Después vamos a ver ejemplos y demás. Pero la verdad es que sí, yo pienso que esto vino a revolucionar todo y que se viene un antes y un después en la forma, en todo, en la forma de pensar las estrategias, de ejecutarlas, de armar equipos, de ofrecer experiencias a los usuarios. Yo creo que realmente hay que acomodarlo un poco porque como cuando surgen estas cosas también pasa que, bueno, ya lo vimos lo que está sucediendo, ¿no? Todavía falta aplicarle legislación, ordenarlo un poco, digamos, pero yo creo que hacia allí vamos. ¿Y cómo se aplica todo esto en marketing digital? Bueno, la mayor solución que nos brinda la inteligencia artificial es la posibilidad de analizar gran cantidad de datos y generar insights valiosos sobre los clientes, ¿no? Entonces, una cantidad de datos que de ninguna manera una persona podría analizar y cruzar, eso también es lo que hace la inteligencia artificial, va cruzando datos todo el tiempo y con eso nos genera insights, ¿no? ¿Qué hacemos con esos insights? Después nosotros los usamos para generar experiencias personalizadas para cada cliente y para mejorar las campañas, la experiencia del cliente, valga la redundancia, los resultados del negocio, etcétera. Por el momento, la inteligencia artificial está trabajando muy de la mano, y esto también un poquito sobre el final, vuelvo sobre esto, muy de la mano de las personas. No es que funciona per se la inteligencia artificial. Entonces ahí vamos a ver sobre el final de la presentación, yo hago ahí algunas consideraciones que también hay que tener en cuenta, porque también, o sea, no es que ahora podemos prescindir de los seres humanos y que la inteligencia artificial está reemplazando el trabajo humano. O sea, para mí todos esos miedos por el momento los podemos aislar, simplemente tenemos que pensar en cómo sacar provecho y estar abiertos a adaptarnos a esta nueva forma de trabajar y aprovecharlo. Pero la mano humana va a ser totalmente necesaria, por lo menos por el próximo tiempo. ¿De qué manera entonces aplicamos la inteligencia artificial en email marketing? Hay muchas formas y esto es bastante incipiente. Todavía se van a venir cada vez más funcionalidades y más posibilidades para aprovechar la inteligencia artificial en este canal. Una de ellas, por ejemplo, es el envío inteligente, ¿no? Nosotros
hasta no hace mucho, cómo creábamos una campaña de email marketing, esto para los que vienen haciendo email marketing, ¿no? Creábamos una campaña, creamos el contenido, elegimos la lista a la cual le queremos enviar esa campaña y después siempre nos movíamos entre dos opciones, o enviarla en ese momento o programarla para más adelante. Ahora que las máquinas pueden pensar, o que la tecnología, digamos, puede aprender del comportamiento de los usuarios, ¿cómo podemos aprovecharlo en email marketing? Configuramos lo que se llama un envío inteligente. Entonces, la herramienta de envíos ya sabe en qué momento cada usuario tiene más probabilidad de generar una apertura según el comportamiento que viene mostrando. Entonces, a cada usuario le hace llegar el envío en ese momento, ¿no? En el que tenga más probabilidades de generar una apertura. Esto hace que, por supuesto, la tasa de apertura de nuestras campañas de email marketing crezca muchísimo más. Si yo suelo abrir mis emails los fines de semana, a mí el email de la marca me va a llegar un sábado y si alguien está acostumbrado a abrir sus emails los miércoles al mediodía, le va a llegar en ese momento, que tiene mucho que ver también con el perfil de cada usuario, ¿no? Quizás yo en la semana, por ejemplo, estoy trabajando todo el día y entre una cosa y otra no los abro los fines de semana y hay otros usuarios que al revés, ¿no? Que los fines de semana lo dedican a otra cosa y abren los emails los días de semana. Entonces, el envío inteligente es algo que las plataformas, en plataformas como Doppler, por ejemplo, ya está en producción, ya se puede utilizar y es una de las formas en donde vemos la inteligencia artificial aplicada en email marketing. Otra de las funcionalidades es el asunto inteligente. ¿Cómo funciona esto? Que también ya se puede utilizar en plataformas como Doppler. Se parte de un análisis, como decíamos, ¿no? Lo que hace la inteligencia artificial es analizar gran cantidad de datos y cruzarlo, ¿no? En el caso de Doppler, por ejemplo, que tiene cientos de miles de clientes que están haciendo email marketing todo el tiempo, bueno, con eso se pueden generar unos insights con el comportamiento de cada uno de los usuarios, se pueden crear unos insights que nos ayuden a predecir cómo se comportan los usuarios. Si Doppler, por ejemplo, ya sabe que cuando, por decir algo, que en determinada industria funciona muy bien utilizar emoticones, bueno, cuando estés creando tu asunto, te va a recomendar que por tu industria te conviene incluir un emoticón, por decir algo, ¿no? Entonces, lo que hace es partir del análisis de datos para predecir y ayudar a alcanzar mayor efectividad en los asuntos. ¿Cómo funciona esto? Digamos, ¿cuáles son los aspectos que tiene en cuenta Doppler a la hora de ofrecer esta información, digamos, de cruzar datos? ¿Qué tipo de datos cruza? Ahí va. La industria, porque el comportamiento de los usuarios suele variar mucho entre diferentes industrias. El comportamiento de los usuarios en campañas previas, por supuesto. Las métricas de cada cuenta. Las buenas prácticas del email marketing y palabras asociadas al spam. Quiero decir, hay algunos aspectos que tienen que ver con el comportamiento de los usuarios dentro de Doppler, por ejemplo, o las métricas dentro de la cuenta que tienen Doppler, etcétera. Y hay otros insights que vienen por fuera, ¿sí? Que son insights que Doppler analiza en función de otros datos que tiene que no tienen que ver específicamente con el comportamiento dentro de Doppler, sino esta información, este conocimiento que Doppler ya tiene respecto de esto, unas ciertas buenas prácticas que ya sabemos, digamos, que funcionan, ciertas palabras asociadas al spam que ya sabemos que no funciona y que hay que tratar de evitar. Entonces se cruza todo esto y te va ayudando a crear un asunto que tenga más probabilidades de llegar al inbox, es decir, de que se salte los filtros anti-spam y que a su vez tenga más probabilidad de generar una apertura. Otra de las funcionalidades, como se está usando la inteligencia artificial, es el eye tracking, que lo que hace es parte del seguimiento del movimiento de los ojos de las personas cuando visitan una web o cuando abren un email, etcétera, ¿no? Es decir, puede hacer el seguimiento de cómo la persona va recorriendo la pieza o el sitio o lo que sea. Y bueno, esto permite detectar muchos insights que ayudan a ofrecer una experiencia mejor, ¿no? Una mayor usabilidad en la web, una mejor experiencia de usuario y todo esto nos ayuda a tomar mejores decisiones, ¿no? Si sabemos exactamente cuando un usuario se enfrenta a una pieza, cómo se mueve, si yo sé
que suele tener su atención, no sé, antes del scroll o después del scroll, sobre la parte derecha de la pantalla, sobre la parte izquierda, etcétera, yo ya sé, por ejemplo, dónde voy a ubicar mis calls to action o ese tipo de cosas, digamos. Otro punto importantísimo donde nos ayuda la inteligencia artificial es el contenido dinámico, ¿no? Poder crear campañas que se crean de forma automatizada para cada usuario en función de distintos datos de ese usuario. Es decir, si ese usuario, por ejemplo, vive en Barcelona, si ese usuario suele comprar online, si ese usuario, no sé, tiene una recurrencia muy alta, etcétera, a ese usuario, valga la redundancia, le hago llegar un email con determinado contenido que va a ser distinto al que cumpla con otras variables, ¿sí? El usuario que vive fuera de España o que no me ha comprado en los últimos 2 años o que no interactúa con mis mails, depende de los criterios que yo quiera utilizar, le voy a hacer llegar un contenido distinto. El contenido dinámico se utiliza ya desde hace bastante rato, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros configuramos un email de recupero de carrito abandonado, ese email que se dispara automáticamente cuando un usuario abandona un producto en un e-commerce, en la cesta del e-commerce, en general, depende también de la herramienta que utilicemos, ¿no? Pero en general suele ser un contenido dinámico. Quiere decir que si yo accedí al e-commerce y me dejé unas determinadas botas en el carrito y me fui, el email que se dispara y que llega a mi casilla de correo suele tener el producto que yo me dejé en esa cesta, ¿no? Eso ya es un contenido dinámico porque a cada usuario le llega un contenido distinto. Pero a su vez se podría aplicar inteligencia para crear este tipo de emails y que no sea solamente eso, sino que ya se puedan predecir comportamientos. Y ahora vamos a adentrarnos un poco en ChatGPT y cómo podemos utilizarlo para email marketing. Acá yo les voy a contar que yo lo vengo utilizando, lo vengo probando de diferentes formas y el equipo también. Y la verdad es que lo sigo utilizando, digamos. O sea, lo probé, siempre creo que todos lo habremos hecho con un poco de desconfianza al principio, y la verdad es que es una herramienta que me ayuda mucho. ¿A qué? Bueno, ahora vamos a ver. En email marketing, cuando suelo charlar con la gente y demás, me encuentro con distintas barreras que muchas veces tienen que ver con esto, ¿no? No tengo tiempo. ¿Por qué no estás haciendo email marketing si es el canal que más vende? O sea, en todos lados escuchamos que el email marketing es el canal que más convierte, que el email marketing es el canal digital que más vende, los estudios. Yo siempre leo un estudio que saca anualmente Flat 101 que nos habla sobre todo de la conversión en negocios digitales, y año tras año siempre se mantiene que el canal que más vende y que más convierte es el email marketing. Entonces, ¿por qué? Nos preguntamos por qué hay muchísimas empresas y sobre todo emprendedores que no lo implementan. Mayormente es por estos temas, ¿no? Porque no tienen tiempo, porque no saben sobre qué escribir, porque tienen miedo de que todo llegue a spam, porque lo han probado alguna vez pero no logran vender con email marketing, porque no tienen bases de datos. Estas son solo algunas de las barreras. Ya irían contando por chat a ver si coinciden, si se sienten identificados, identificadas con estas barreras, o si encuentran otras, o si sí están haciendo email marketing y les va bien. Pero en general, muchas de estas barreras podemos superarlas, digamos, con la ayuda de ChatGPT. Vamos a ver cómo, entonces. Primero, ¿qué es ChatGPT y cómo se aplica, no? ChatGPT se llama así por sus siglas, que es Generative Pre-trained Transformer, que es un modelo. O sea, lo que hizo ChatGPT al final es un chat, no sé si todos lo probaron o si algunos ya lo están utilizando, ¿no? Pero es un chat que utiliza algoritmos de aprendizaje para crear texto, ¿no? Entonces, yo le hago una pregunta y ChatGPT, que viene aprendiendo de un montón, también de un montón de fuentes del comportamiento de los usuarios, de información que recolecta de internet, etcétera, me va generando soluciones, ¿no? Y va aprendiendo también permanentemente, por eso es tan exponencial, digamos, el crecimiento, porque va aprendiendo permanentemente de todos los insights que dejamos entre todas las fuentes, digamos. Entonces, en la planificación de campañas, por ejemplo, ¿cómo nos puede ayudar? Bueno, ¿cuándo realizar los envíos? ¿Qué tipo de campañas podemos enviar? ¿A qué segmentos de nuestras bases de datos podemos llegar? O sea, ¿cómo podemos segmentar nuestra base?
¿Cuáles pueden ser los posibles objetivos de una campaña de email marketing? ¿Con qué métricas tendría que medir el alcance de mis campañas? Estas son, pero unas poquitísimas formas en las que nos puede ayudar ChatGPT y que también yo sé que son dudas recurrentes que tienen los usuarios, ¿no? Esto de cómo segmentar la base de datos es súper común. En general, cuando alguien empieza a hacer email marketing, lo que hace es generar un boletín informativo, una newsletter que la envía a toda la base, a lo sumo algún email de bienvenida, pero no mucho más, o promociones, o sea, lleno de los que recién empiezan con email marketing también utilizan el email marketing para eso, para enviar promociones y newsletter. Bueno, en realidad podemos segmentar un montón la base de datos por industrias, por datos demográficos, por comportamientos en campañas previas, por comportamientos en el sitio. Si tenemos un e-commerce, ni hablar, por frecuencia de compra, recurrencia. Bueno, hay muchísimas formas de segmentar nuestra base de datos y si no nos damos idea de cómo hacerlo, ChatGPT nos puede ayudar. Lo mismo con el objetivo de las campañas. El objetivo de mi campaña de email marketing a veces va a ser vender, pero a veces va a ser generar, fidelizar, digamos, una campaña de lo que llamamos lead nurturing, educar, generar confianza. Ese puede ser otro objetivo. También puede ser retener a aquellos usuarios que hace mucho que no interactúan con mi marca. Puede ser un onboarding, darles la bienvenida. Puede ser una campaña de cross-selling, digamos, que tenga el objetivo de aumentar el ticket medio de cliente. Bueno, ahí también, o sea, como yo siempre digo, el email marketing al final no es crear una newsletter y enviarla, sino que tiene que tener toda una estrategia detrás. Hoy no me meto en eso, pero se los dejo ahí para que investiguen un poquito más. Que tiene que ver con estas cosas, ¿no? Con una buena definición de objetivos, con una buena segmentación de nuestra base de datos, con una buena elección de los tipos de campaña, con una buena elección también de la frecuencia de envíos y, por supuesto, siempre midiendo y optimizando en función de los resultados que vamos viendo. De la mano de todo esto que venimos viendo, ¿cómo podemos usar, o sea, ya bajado más a tierra, digamos, qué le podemos pedir a ChatGPT? Le podemos pedir que nos genere títulos y asuntos personalizados. Por ejemplo, le podemos decir, quiero enviar una campaña en donde voy a estar contando o donde voy a estar promocionando determinado producto, etcétera, etcétera. Generame 10 asuntos personalizados y le pedimos siempre opciones. Ahí también sobre el final voy a dar algunos consejos. Siempre le pedimos opciones porque al final vamos a tener que ir ajustando. Siempre va a tener que estar la curación de la persona. Pero ya nos va a tirar asuntos que si lo prueban van a ver que están buenos realmente, que lo que propone, digamos, son copies que realmente podemos usar. Siempre editándolos, pensándolos, viendo si se adapta a nuestra branding o no, pero van a ver que son realmente efectivos. Segmentación de audiencias también. Bueno, tengo un e-commerce y no sé cómo segmentar mi base. Tengo un e-commerce, un poquito más de datos, ¿no? Tengo un e-commerce en el que vendo tal y tal cosa. En mi público es todo de España y entre tal y tal edad. No sé cómo segmentar mi base de datos. Entonces ahí te va a ayudar y te va a decir posibilidades de cómo la podés segmentar, en función de qué criterios. También generación de contenidos personalizados para cada segmento. No sé, por ejemplo, en mi trabajo yo a veces generamos piezas de email que son por ahí muy similares, pero que las adaptamos para cada segmento. Por ejemplo, para quienes ya los han comprado alguna vez, para quienes todavía nunca nos han comprado, para quienes ahora tienen una suscripción activa. Entonces son emails muy similares, pero que cambian algunas cositas. Entonces yo puedo pedirle que me cree el primer email y 3 versiones alternativas en función de esta segmentación que yo uso. ¿Y saben el tiempo que se ahorran haciendo eso? Traducción de textos también, podemos decirle, tengo este email y quiero traducirlo a estos 3 idiomas, también lo hace. Esto de investigación de la audiencia es una de las partes más interesantes quizá. ¿Por qué? Porque en email marketing, al igual que en el resto de los canales también, ¿no? Pero bueno, en email marketing es muy importante conocer cuáles son los puntos de dolor de nuestra audiencia, para generar mensajes que realmente impacten, conecten y generen una solución. Voy a volver sobre un término sobre el que siempre hablamos, que es el funnel de conversión, ¿no?
es este funnel, lo digo muy brevemente, en el que tenemos una cierta cantidad de visitas en nuestra web o en nuestro blog. De ellos algunos los convertimos en lead, de esos algunos los convertimos en clientes y de esos algunos los vamos a seguir fidelizando para generar recompras y demás. Lo que yo tengo que lograr es romper con los puntos de dolor que tiene cada usuario en cada una de estas fases de este embudo para hacerlo pasar a la fase siguiente. Entonces vamos a tener, por ejemplo, 4 o 5 buyer personas distintos y 4 o 5 fases dentro del embudo de conversión, ¿no? Entonces yo le puedo decir a ChatGPT, ¿cuáles pueden ser los puntos de dolor que tiene un usuario no sé, que tiene mi potencial cliente? Y ahí tenemos que explicar un poquito cómo funciona nuestro negocio, ¿no? Si mi negocio es una escuela de negocios, si mi negocio es un e-commerce que vende productos, si mi negocio es una plataforma SaaS, etcétera. Y nos va a decir, entonces, le podemos pedir cuáles son los puntos de dolor y ya ahí nos va a generar ideas para crear contenidos que rompan estos puntos de dolor, que van a ser los contenidos que más funcionen. Acá un dato, ¿no? El email automation genera entre 50 y 70% más de aperturas que el email marketing tradicional. Entonces, ¿por qué es esto? Porque genera comunicaciones mucho más relevantes, ¿no? Que tienen un mensaje mucho más adecuado, que se envían siempre en el momento también indicado, porque se disparan. Lo que tiene email automation es que es un email que se dispara automáticamente ante la acción, ante una acción. Puede ser un comportamiento de un usuario en el sitio, un comportamiento de un usuario en una campaña que envié, puede ser un dato demográfico, puede ser un interés que me compartió en el formulario de suscripción, etc. Entonces, usemos ChatGPT para aprovechar estas tasas tan altas que nos generan la automatización. Animémonos a utilizar el email automation y ahora tenemos una herramienta que nos ayuda muchísimo más, porque si antes una barrera para usar email automation era, no sé, por ejemplo, qué automatizar o cómo automatizarlo o cómo crear los contenidos después para esas automatizaciones, bueno, ahora esa excusa no la tenemos más. Porque si no nos hacíamos el tiempo para hacer un curso que nos lo explique o para asistir a este tipo de eventos y demás, ahora se lo preguntamos a ChatGPT y nos lo responde. Los emails segmentados tienen hasta un 5.8% mayor tasa de apertura. Esto también nos ayuda a ver por qué es tan importante segmentar. Y seguimos con ideas para usar ChatGPT en email marketing. No sé si todos saben qué es el test AB. El test AB es una funcionalidad que tienen las plataformas de envíos, o muchas de ellas por lo menos, que nos permite testear 2 asuntos o 2 contenidos distintos, ¿no? Entonces, yo si quiero hacer un envío a toda la base de datos, yo puedo coger un 5% de la base y hacer un test, ¿no? Entonces digo, bueno, a este 5% de la base le voy a enviar este asunto y a este otro 5% este otro asunto. Y la plataforma automáticamente, en función del asunto que genere una mayor tasa de apertura, considera ese asunto el ganador, digamos, el más efectivo, y se lo envía al resto de la base. Y esta la plataforma lo hace sola. Entonces nosotros podríamos decir, bueno, quiero enviar una campaña sobre tal cosa, dime qué asuntos debería usar para generar mi test AB. Lo mismo podemos hacer con variantes de contenido. Lo mismo también para landing pages. Yo acá me estoy concentrando mucho en las piezas de email, porque estoy hablando particularmente de email marketing, pero lo cierto es que esto lo podemos utilizar si usamos landing pages, porque desde nuestros emails queremos direccionar a una landing page. Ese contenido de la landing page también lo podemos generar a través de ChatGPT. Lo podemos usar para crear buyer personas. Después les voy a mostrar un ejemplo también. Para ideas de lead magnets, que es otra cosa que siempre surge cuando doy charlas o clases o eso, siempre me pasa que me dicen, ay, pero yo estoy en esta industria y no sé qué lead magnet puedo ofrecer. O en esta industria no aplica ningún tipo de lead magnet. Bueno, preguntémosle a ChatGPT y van a ver que nos va a terminar dando ideas. Siempre es importante, y ahora lo vamos a ver también, saber cómo preguntarle a ChatGPT. Eso es lo más importante. Por eso hoy todo el mundo está asistiendo a talleres o leyendo cosas o formándose sobre cómo preguntar, cómo generar estos prompts que se llaman, ¿no? Porque es la parte más importante para poder realmente aprovechar el poder que tiene ChatGPT.
Si sabemos preguntarle bien, y tiene ahí toda una magia, digamos, nos va a servir muchísimo más. También podemos definir secuencias de email. Y ese es otro ejemplo que yo ahora traigo para que veamos juntos. Secuencias de onboarding, embudos automatizados de venta, de recupero de carrito, de winback. Le podemos decir, ayúdame a crear una secuencia de emails con tal objetivo. Y nos ayuda a crear estos embudos automatizados. Por eso, esto que yo decía al principio de cuáles son las barreras que se suelen encontrar para hacer email marketing, bueno, muchísimas de ellas ya no tendrían tanto sentido, ¿no? Porque obviamente el trabajo humano después va a estar, vamos a tener que meternos en la plataforma y generar ese embudo automatizado. Pero todo el trabajo de pensar qué tipo de emails, el contenido de esos emails y demás, lo vamos a tener solucionado. ¿Qué beneficios podemos encontrar con todo esto? Bueno, conocer mejor a nuestro público objetivo, que es fundamental, ahorrar costos, mejorar los resultados, repetir la de los costos, y tener más tiempo sobre todo esto, y esto yo lo estoy viviendo en mi día a día, tenemos más tiempo para dedicarnos a otras cosas. Ya no usamos tanto tiempo en sentarnos a redactar un email, sino que por ahí el email se lo pedimos a ChatGPT, ya insisto en esto, ¿no? Preguntándole súper bien y después curando siempre ese contenido para asegurarnos de que es correcto y porque al final nunca hacemos un copy-paste de lo que nos da ChatGPT. Siempre hay que un poquito acomodarlo, ¿eh? Pero bueno, ese tiempo lo podemos usar para pensar cómo mejorar la conversión a clientes, cómo ofrecer una mejor experiencia, cómo abrir nuevos canales. O sea, podemos escalar mucho más rápido nuestro negocio. Algunos consejos para usar ChatGPT. Definir muy bien el objetivo y comunicárselo en la herramienta. Por ejemplo, si yo le voy a pedir que me redacte un email, le tengo que especificar muy concretamente cuál es el objetivo de ese email. No sé, necesito crear un email con objetivo de venta en el que comuniquemos una promoción de pim, 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 y ahí seguimos. Pero tener bien claro el objetivo. Lo mismo si le pedimos que me genere un buyer persona o un embudo automatizado. Utilizarlo para crear diferentes enfoques en los mensajes. Eso también. Podemos pedirle a ChatGPT que nos haga varias versiones de un mismo email y probar, decir, bueno, o un asunto, por ejemplo, que es más fácil de traerlo como un ejemplo. Quiero crear este asunto y lo quiero en diferentes versiones, con un modelo de interrogación, por ejemplo, ¿te animas a apuntarte al Posiciona 23? Ese podría ser uno. Otra opción podría ser apúntate ahora a Posiciona 23. Otra opción, bueno, y pedirle así distintos enfoques. Lo mismo podemos hacer con el contenido del email. Siempre en el prompt, que es esto que yo les comentaba, de la pregunta que le planteamos a ChatGPT, se le llama prompt y van a ver que ahora van a escuchar prompt en todos lados, incluir el tono comunicacional de la marca. Esto también, yo ahora lo hago siempre, porque muchas veces por ahí si no lo especificamos, nos habla de usted o pone un tono muy formal. Entonces hay que explicarle, necesito un email en un tono amistoso, en donde le hablamos a un usuario en particular para que no nos hable, o en el que le hablamos a todos los usuarios juntos, pero tenemos que especificar bien para que el tono que nos ofrezca ChatGPT coincida con el de nuestro branding. Cada vez que pidamos una acción, solicitar varias opciones. Por ejemplo, quiero pensar el título para esta ponencia, para la ponencia de hoy, ¿no? Entonces le decimos, dime 10 títulos para una ponencia en la que voy a hablar sobre inteligencia artificial aplicada al email marketing. Y siempre le pido así, muchos. Lo mismo con los asuntos, con los emails, no le pido 10, pero por ahí le pedís 2 o 3 y los vas acomodando, y así. Ser bien específico, proporcionar ejemplos de lo que estamos buscando, eso también ayuda mucho. Una cosa que yo me acostumbré a hacer ahora y que también les recomiendo es tener siempre ChatGPT abierto en una pestaña del explorador. Porque si no nos olvidamos, porque todavía no lo tenemos tan incorporado. A mí me ha pasado, al principio no lo tenía todo el tiempo abierto y me olvidaba. Y por ahí pasaba un montón de tiempo pensando esto, el título para esta ponencia, por ejemplo. Y si tenemos ChatGPT ya abierto en una pestaña, nos lo resuelve súper rápido. Proporcionar contexto sobre el negocio y sobre la audiencia, eso que decía, tiene también que ver con ser lo más específicos posible.
no sé, si le vamos a pedir que nos arme una propuesta de valor para comunicar en la home de nuestra web, bueno, darle mucho contexto, ¿no? ¿Cuál es nuestro producto, nuestro servicio? Cuáles son nuestros diferenciales. Le podemos también mencionar cuál es nuestra competencia, qué tipo de audiencia, tratar de darle todo el contexto como para que pueda darnos una respuesta que sea realmente efectiva. Realizar pruebas con diferentes prompts para ver cuál funciona mejor. Esto también, y así también nosotros vamos mejorando, más allá de que yo les recomiendo empezar a formarse un poco en esto, en cómo hacer las preguntas y demás. La prueba y error, como siempre, es algo que no falla, ¿no? Entonces empezamos a probar y nos vamos a ir dando cuenta cómo hay que preguntarle para que funcione mejor. Consideraciones. Es una ayuda, no un sustituto. No es que ahora yo dejé de, o sea, no tengo más nada que ver con la creación de los contenidos para los emails o para las landing o para que ChatGPT me arma los embudos y yo no hago nada, ¿no? Nosotros somos, la mano humana, digamos, es la que tiene que especificar el tono comunicacional, el target, el objetivo, curar después el objetivo, que es otro de los bullets que yo pongo más abajo. Entonces, por el momento, como decía desde el principio, trabajamos de la mano, no trabaja solo. Por eso también es muy importante nuestro trabajo. Tenemos que ser súper claros, concisos y saber que existe un sesgo humano. Cada vez que una persona interviene en un proceso, le aplica el sesgo que la persona trae. Si yo el día que las máquinas funcionen solas, sin la mano humana, es posible que haya muchos sesgos que se dejen de ver, el sesgo que uno pone, ¿no? Al final, al momento de hacer una pregunta, si la estamos haciendo los humanos, lo estamos haciendo desde el punto de vista nuestro. Por ejemplo, no sé, si yo le estoy preguntando, créame una campaña de email para tal cosa, bueno, yo ya estoy aplicando mi sesgo en pensar que es el momento adecuado para generar ahora una campaña promocional, o que el tono que yo le estoy pidiendo es el tono adecuado para dirigirse a mi audiencia. Esos son los sesgos que, bueno, por el momento son sesgos que no podemos evitar tener, porque todavía es necesaria la participación de las personas. Esto también es importante, por ahora la versión gratuita no está actualizada, entonces si le pedimos a ChatGPT que nos hable sobre algo que sucedió, por ejemplo, en 2022, es posible que no tenga respuesta. Ya ahora se lanzó para la versión paga ChatGPT 4, que ahí sí ya está actualizado. Y acá traje un ejemplo, ¿no? Al momento de armar esta ponencia, hice este trabajo, no es real, sino que lo hice solamente para armar esta ponencia. Yo le pregunté a ChatGPT cómo crear un prompt correcto para definir un embudo automatizado de email marketing que me sirva de onboarding de nuevos suscriptores a una herramienta de marketing automation. Ese fue el prompt que yo usé. Justamente le pedí que me ayude a crear el prompt, ¿no? Le dije, ¿cómo te tendría que pedir esto para que salga bien? ChatGPT me respondió, aquí te propongo un prompt que podría funcionar. Entonces me dice, por favor, define un embudo automatizado de email marketing que pueda utilizar como parte del proceso de onboarding para nuevos suscriptores en mi herramienta de marketing automation. Quiero asegurarme de que los nuevos usuarios tengan una experiencia agradable y personalizada. Bueno, desde el principio que se sientan motivados a seguir utilizando la herramienta. Entonces, hasta podemos hacer eso. Si no sabemos bien cómo preguntarle, le preguntamos a ChatGPT cómo formular la pregunta. ¿Qué hice yo? Una vez que me pasó el prompt, se lo puse, lo usé. Entonces le dije, por favor, define un embudo automatizado de email marketing. Le generé ese prompt para que me genere un embudo automatizado. Entonces, ChatGPT me creó este embudo. Primero me puso una introducción de para qué me serviría el embudo y demás. Y después me puso, bueno, en el email 1 envía un correo de bienvenida y agradecimiento. En el 2, envía una guía de inicio rápido en tu herramienta. En el email 3, envía un caso de éxito. En el email 4, envía una oferta de capacitación. Y en el email 5, envía una promoción especial. Entonces, y sobre el final me pone como una conclusión de por qué este embudo, así como me lo plantea, podría funcionar. Me pareció espectacular, la verdad, porque hasta analizándolo, está teniendo en cuenta las posibles fases que pasaría un usuario. Primero, el
el correo de bienvenida, por supuesto. Después una guía un poquito de inicio rápido, por si la persona ya la quiere empezar a usar la plataforma, que tenga ahí el primer know-how. Después el caso de éxito, porque me va a ayudar a generar confianza, a que esa persona, ya sabemos que los testimoniales, digamos, funcionan un montón. Y recién sobre el final, una oferta en capacitación, por si se quiere educar en, no sé, en este caso en marketing automation y aprender un poco más, y termina con una promoción. Ya sabemos que la promoción tenemos que enviarla solamente cuando tenemos un lead que está lo suficientemente maduro para comprar. Entonces, hasta desde ese punto de vista me pareció que estaba bien formulado porque tuvo en cuenta la madurez del lead, tuvo en cuenta que al principio no le voy a intentar vender. Primero voy a generar confianza, lo voy a ayudar, lo voy a educar, le voy a dar dando contenidos de valor, etcétera. Y en el último le envío una promoción. ¿Qué podemos automatizar? O sea, ¿qué otro tipo de embudos le podemos pedir? Bueno, este fue el de bienvenida. También para segmentar, para generar embudos de ventas, de postventa, decir, bueno, quiero generar un embudo para todos los clientes que acaban de comprarme, que tengan una serie de emails de postventa. Remarketing según intereses, embudos para cualificar leads, para retener, bueno, etcétera. O sea, lo que podemos automatizar es prácticamente infinito. Y en este último ejemplo lo que hice es, no sé si se acuerdan, que yo cuando le pedí el embudo, el primer email que me pone, que me sugiere, es un correo de bienvenida. Entonces, ¿qué hice? Le hice un prompt que decía, ok, redacta un correo de bienvenida y agradecimiento, y le puse el prompt exactamente como me lo había definido aquí. El primer correo electrónico que envío a mis suscriptores debe ser una calidad de bienvenida. Le pedí eso y le di un poquito de información. En este caso yo usé Doppler como ejemplo de cuál es el tono comunicacional de Doppler, que es un tono muy cercano y amistoso, y le conté cuáles son las principales ventajas de Doppler, ¿no? Como para que sepa más o menos cómo redactar el email. Y me lo redactó. Ahí está esta respuesta que me dio, esta es la respuesta así tal cual, hice la captura de lo que me respondió ChatGPT. Hola, nombre del suscriptor, es un placer darte la bienvenida a nuestra comunidad. Bueno, no lo voy a leer todo, pero les voy a hacer un recorrido porque había cosas a mí de este email que no me cerraban. Porque dice, nuestra herramienta de marketing automation es fácil de usar, cuenta con atención al cliente 24 horas. Y era como, me pareció como que era demasiado comercial, como que estaba permanentemente hablando de la herramienta y al final yo lo que quería era, como siempre en marketing, ¿no? Focalizarnos en ese nuevo suscriptor. Entonces le dije, viste que hoy les decía como un consejo, leer y volver a preguntarle y acomodar, ¿no? En este caso le dije, necesito que el foco esté puesto en los beneficios que va a tener el usuario por ser parte de la comunidad y no tanto en las funcionalidades de mi herramienta. Y ahí me formuló un nuevo email que ahí sí me encantó, que es este. Hola, nombre del suscriptor, bienvenido a la comunidad de Doppler. Nos alegra mucho tenerte aquí y poder ayudarte a mejorar tu estrategia de marketing digital. Al formar parte de esta comunidad tendrás acceso a descuentos, novedades sobre marketing digital, estrategias para aplicar en tu negocio, ebooks gratuitos, invitaciones a eventos. Si además quieres interactuar con otros profesionales del marketing, compartir tus ideas. Bueno, como se dan cuenta, este email, yo, no sé, ahora lo tendría que leer de nuevo en detalle, pero bien podría copiarlo y pegarlo porque la verdad es que se adapta en el tono, se adapta en el tipo de contenidos. Entonces, lo que quiero mostrar con esto es que ustedes bien podrían coger este embudo, pedirles que también les redacte el correo de bienvenida, el de inicio rápido, el caso de éxito. Bueno, el caso de éxito, no, ahí van a necesitar crearlo ustedes. Un email promocional, etcétera, y ya tienen el embudo armado, porque les dio la idea de cómo armar el embudo y el contenido para cada uno de esos emails. Lo mismo, bueno, me pasé de tiempo, había armado otro ejemplo de cómo armar un buyer persona, o sea, que me diga 5 buyer persona y me los armó, como para que vean que realmente funciona.